Más que una fórmula mágica, creo que hay algo en nuestra vida que cuando nos ocurre es el mejor momento para buscar el propósito, y son las crisis. Al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. En serio, cuando uno le da el espacio a Dios en la vida de uno, Él te va acomodando el resto. Vas a hacer la lista de las cosas que más se te dificultan hacer, y vas a empezar por una de ellas. Bienvenidos a Inspirados. ¿Te has preguntado qué significa vivir una vida con Dios? ¿Cómo tenerlo en diferentes ámbitos de tu vida? Pues nosotros sí. Y por eso en Inspirados queremos que juntos podamos dar respuestas a esas preguntas que nos hacemos en el día a día sobre Dios. Porque este es un espacio para cuestionarnos, para aprender, para conversar sobre Dios y lo que significa estar caminando con Él. Y así juntos, desde nuestras diferentes realidades, podamos construir una fe donde solo Dios baste. Bienvenidos a Inspirados, bienvenidos a un nuevo episodio de esta nueva temporada, que ya no va a ser por temporadas, pero va a ser uno de los cambios que tenemos para esta temporada. Y hoy es muy interesante porque pues primera vez que nos grabamos así. ¿Cómo están? Muy nerviosa. Literal por dos. Sí, pues la verdad, es la primera vez que grabamos aquí los tres y es un reto gigante para Aura y para mí. Bueno, hablo por las dos porque realmente desde ayer en la noche estábamos muy nerviosas. Entonces valoren ese momento. Escúchenlo todo. Sí, y yo creo que este episodio y esta temporada va a ser muy interesante, sobre todo porque no solamente tenemos este nuevo cambio, este nuevo formato que va a ser modo con video, que esta vez es presencial, pero van a haber unos que van a ser virtuales, ya van a ver, sino que por ejemplo hoy es más diferente aún, es porque el invitado soy yo. Entonces les doy la palabra, niñas. Nada, como que después Andresito siempre ha estado a lo largo del episodio de los podcasts como haciendo de host, obviamente, y entrevistando a otras personas, pero la idea es que el día de hoy él esté en el spotlight. Entonces, nada, como que creo que conocen de Andrés una parte como muy importante que es la de Dios y creo que es la que pues abarca como toda su vida, pero el día de hoy queremos conocerlo como un poco más de quién es él, como quién es él en otros ámbitos profesionales, en lo que él es en su vida, como emprendedor, como líder de un grupo católico, como esas otras partes que queremos que pues explotar el día de hoy un poquito más de él, la verdad. Y estamos pues muy emocionados de estar aquí los tres. Y nada, pues iniciemos. Listo, entonces les comentamos, antes de pues iniciar este podcast, antes de empezar a grabar, estábamos hablando un poco y pues ya van a ver el tema del podcast, pero quería preguntarle primero a Andrés, y es que hablábamos antes de que él soñaba cuando era pequeño en ser un gerente general de una multinacional, ese era su sueño, y ahora es emprendedor. O sea, y el camino de un emprendedor no es fácil y yo no sé en qué momento pues uno dice, listo, voy a empezar, ya no quiero ser gerente, voy a renunciar a todo y voy a empezar a emprender. Entonces, como que mi pregunta es, ¿cómo llegaste a eso? O sea, ¿cómo llegaste a decir, voy a emprender? ¿Cómo tu proyecto Sí, de yo, vida yo llegó creo allá? que ese tema es bastante curioso porque toda mi vida me visualicé como esa persona individual que trabajaba de manera independiente, pero en una multinacional, no tanto como emprendedor, creando algo, teniendo que manejar equipos con muchas personas. Y, y algo muy lindo de ese camino es cómo fue el mismo Dios el que me lo fue mostrando. O sea, que al final literal no fui yo el que lo planeé todo. O sea, como lo planeé cuando era pequeño y como me fui visualizando incluso cuando me estaba graduando del colegio, cuando me gradué de la universidad, salía todo, sino que al final fue literal ver cómo Él me empezó a poner las cosas. Y eso es algo muy lindo, justamente el tema que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con la vida y con nuestro proyecto y todo, y es que uno no lo diseña, que al final literal es Él el que lo termina diseñando, es Dios el que al final termina mostrándonos y nos termina poniendo esas cosas a lo largo de nuestra vida, y nosotros somos los que tomamos la decisión. Nosotros al final tomamos la decisión y Él bendice esa bendición, esa decisión, pero es algo que se va dando. Entonces, ¿cómo empecé y cómo fue todo ese camino? Fue bien interesante porque hasta que estaba en la mitad de la universidad todavía me veía así. Sin embargo, de un momento a otro era muy buena en algo, me encontré con otra persona que era muy buena en algo y nos dio por combinar esas dos cosas, que yo era a nivel financiero, era a nivel tecnológico, y nos dio por empezar a crear cosas a nivel tecnológico para el sector financiero, y a partir de ahí nació como un hobby lo que hoy en día es mi empresa, es mi emprendimiento, mi negocio. Pero que yo en ningún momento lo planeé así. Fue Dios que puso en ese momento esa situación a mi socio actual como amigos hace 8 años, y que de ahí empezamos a hacer todo. Súper. La verdad, como que iba a empezar con la pregunta básica de, bueno, como que espero que entiendan como que el tema del episodio es proyecto de vida, como lo estaba hablando Andrés, pero pues nos estabas diciendo que
fue cambiando, digamos, a lo largo de tu vida, como que el inicio era una cosa, luego otra y fueron por situaciones como diferentes que se fue dando lo que eres hoy en día. Entonces, pues quería preguntarte ahí de una vez, porque creo que nos pasa mucho, si es que, por ejemplo, yo pensaba que un proyecto de vida como que se planeaba ya, como que me siento, doy una charla, como estoy escuchando un podcast y empiezo a hacer como esto y esto y esto. Pero entonces como mi pregunta ahí sería como, entonces el proyecto de vida como que se nace, se hace o como cómo sería ahí la cosa como... Pues yo creo que el proyecto, y como la mayoría de los proyectos, uno los empieza y uno es el que lo planea y uno es el que lo quiere empezar a dirigir. Y en el camino, como lo decía ahorita, Dios te pone diferentes cosas. Entonces, no creo que el proyecto de vida se nazca. Creo que el propósito, uno sí nace con un propósito y uno sí desde que chiquitico siente que hay algo que literal lo invade y te lleva hacia distintos lugares y que al final termina convergiendo con el servicio, pero eso es otra cosa que podemos hablar más adelante. Pero creo que ese proyecto simplemente va mutando a partir de las circunstancias, con quien pues, creces, las personas con las que compartes, eh, y luego sí, digamos que Dios te va orientando exactamente en lo que quieres. Ahora bien, pienso que sí, uno sí igual tiene que sentarse a pensar qué quiere, porque es que eso es lo otro, muchos no sabemos ni siquiera qué queremos. Entonces, sí es importante escuchar ese tipo de charlas, ir a eventos, a podcasts y ver, bueno, yo en verdad qué quiero para mi vida y cómo a partir de que yo empiezo a caminar en esa dirección, cuando yo estoy caminando en esa dirección, en lo que yo pienso que Dios me está llevando, eso es de en verdad yo empiezo a ver los diferentes caminos. Porque si no empiezo a caminar, pues no voy a ver nada. Y no va a haber ningún norte, no va a haber ningún lugar al cual piense que me va a gustar simplemente porque estoy estático y no me estoy moviendo. Y Dios tampoco te va a poder mostrar nada, pues porque no te estás moviendo. El mejor ejemplo es estar en un bosque perdido, en el cual crees que estás perdido, pero si empiezas a caminar te das cuenta que hay muchas salidas. ¿Cuál es? No sabes, pero tienes que empezar a probar. Te vas por una, te diste cuenta que no te gustó y por ahí no era y llegaste al lado que no era. Te devuelves y luego vas para la otra. Y así hasta que Dios te empieza a mostrar exactamente cuál era el camino que tenía para ti, en el que más feliz te sentías y en el que más pleno estás siendo y en el que más estás impactando la vida de los demás. Entiendo. Pues algo que decías ahora que me parece súper importante es el tema del propósito. O sea, creo que eso es lo que a nosotros nos tiene que dirigir pues nuestra vida realmente. Y pues respecto a la pregunta de Au, como que pensaba, pues uno nace con el propósito y el proyecto de vida se va haciendo, en verdad. Y es como uno lo va construyendo como respecto a las acciones y todo, pero para eso creo que es importante uno siempre consultarle a Dios y tenerlo súper presente, o sea, como darle a Él el primer lugar y que pues Él sea el que ponga en lugar todas las demás cosas, ¿no? Te quería preguntar, ¿tú cómo crees que podría uno encontrar el propósito? O sea, obviamente, pues creo que sería como hablando, movimiento incómodo, pero sería obviamente hablando con el creador, ¿no? Pero ¿crees que hay como alguna fórmula secreta que te ayude a decir, este es mi propósito, así es como, o sea, esto es para lo que nací o algo? ¿O es como en el transcurso de la vida que uno lo va desarrollando y cómo? Pues no desarrollando, como identificando. ¿Y Listo, cómo? me encanta la pregunta porque más que una fórmula mágica, creo que hay algo en nuestra vida que cuando nos ocurre es el mejor momento para buscar el propósito y son las crisis. Cuando llegan las crisis es el momento exacto y perfecto en el cual te ves en el piso, en el cual nada está sólido, en el cual no sabes hacia dónde ir y es el momento adecuado para que te empieces a preguntar a dónde quieres ir. Y más que a dónde quieres ir es Dios, a dónde quiere que vayas. Y ahí es donde uno se empieza a dar cuenta que por la razón que sea a la cual llegaste a esa crisis, significaba que no estabas siendo feliz, que no estabas viviendo pleno, es decir, que no estabas buscando tu propósito. Entonces, en ese orden de ideas y para todos los que nos están escuchando en este podcast, si están pasando por una crisis, es el momento perfecto. Porque literal está siendo el momento perfecto para que se pregunten y digan, bueno, si estoy en una crisis es porque no estoy viviendo completamente en plenitud, no estoy sintiendo la felicidad y la gracia que Dios me da y es porque no estoy persiguiendo lo que Él quiere para mí. Entonces es el momento para buscarlo. ¿Y cómo buscarlo? Creo que esto hemos hablado en otros episodios, podemos dejarlo si algo hay en los comentarios en cuál episodio hemos hablado de esto, pero un tema que me encanta es el del Ikigai, ¿cierto? El Ikigai es esta tradición asiática en la cual nos hablan acerca de 4 elementos en nuestra vida, ¿cierto? Para lo que somos buenos, algo que el mundo necesita, por lo que nos pueden pagar y finalmente
lo que amo, lo que te apasiona, lo que te apasiona. Porque una cosa es lo que eres bueno, otra cosa es lo que te apasiona, otra cosa es por lo que el mundo necesita. Entonces, cuando empezamos a hacer este ejercicio mirando en estas 4 dimensiones, empiezan algunas a converger. Y ahí lo encontré. Entonces, estaba en una crisis, literal, y me empecé a preguntar esto, ¿por qué llegué a una crisis? Significaba que Dios y mi vida en general no me estaba haciendo completamente pleno. Y ahí empecé a preguntarme esto y fue donde empecé a encaminar mi vida a hacer lo que hago, que es poder apoyar a las personas a nivel financiero, a poder ayudarlas con gestión de sus hábitos, etcétera. Todo lo que me gusta enseñar en redes sociales, que lo hago 100% literal por propósito, porque me gusta, no porque me paguen, aunque lo podrían hacer. Y empecé a caminar en esa dirección, porque al final tampoco sabía qué era, o sea, y cómo lo tenía que hacer. Y ahí fue que empecé a caminar en esa dirección y en medio de esa dirección también me di cuenta que una de las cosas que me encantaba hacer, que el mundo necesita y todo era esto, era Inspirados. Y ustedes saben, o no sé si sabían, pero ahí fue donde nació Inspirados. Fue preguntándome con mi mejor amigo, con Juan Camilo, diciéndole, vení, pero ¿qué más hacemos? ¿Qué más somos buenos? ¿Qué más el mundo necesita? ¿Qué más nos apasiona hacer? Hablar de él. Entonces, yo amo hacer esto. Yo amo sentarme y hablar de Dios y poder compartirle a las personas lo feliz que me siento orando, lo feliz que me siento Él respondiéndome eh, todas las preguntas que yo tengo. Y ahí encontré parte de ese propósito. Entonces, creo que la combinación sería, primero, no necesariamente estar en una crisis, pero estar en una crisis en el mejor momento, pero sí empezar a hacer ese ejercicio del Ikigai funciona muy bien. Ahorita que hablabas, como que yo, digamos, te estaba viendo como ayer también con Isita hablando sobre el tema y todo, y leía como una parte de la Biblia que se los quería pues mencionar en este punto que Andrés mencionó, lo de las crisis, y es una parte que dice en Proverbios como que al Señor le toca hacer planes, no, al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. Entonces como que me gustaba mucho porque pues pensaba, yo puedo planear muchas cosas y puedo tener muchas cosas de proyectos en todos mis ámbitos profesionales, familiares, en relación, en todo, pero al final el que dirige mis pasos es como Dios y si Él quiere cambiarme como las cosas de un momento a otro, por más difícil que sea, pues se cambian, porque al final como que, nada, Él va a ser el que me dé esa paz y esa plenitud que voy a tener, digamos, para un luego y para un futuro. Entonces como que pensaba mucho en eso. Y lo otro que me gustó de lo que dijiste es que justamente en una charla que dio Andrés en un retiro, creo que fue un momento en donde yo sentía que no tenía como nada, propósito ni proyecto y yo estaba como que en pánico, la verdad, porque me iba a ir a Estados Unidos, acaba de terminar como la universidad, entonces yo Sí. decía como, ¿qué hago con mi vida? Yo no sé qué hacer con mi vida. Entonces, y de hecho me veía en algo diferente a lo que estoy haciendo ahora, pero como que creo que en ese momento cuando estaba dando la charla Andrés, como que me daba cuenta y lo que podía concluir era como que lo que me hace feliz es literal servirle a Dios. Entonces como que donde sea que yo esté, como que yo quiero servirle a Dios. Entonces, por ejemplo, no sé, me fui a Estados Unidos y yo lo primero que hice fue encontrar un grupo. Entonces como que donde cualquier parte del mundo donde Diosito me mande, como que quiero seguirte sirviendo por medio de lo que sea. Y ahora como con el grupo que tenemos en, pues llama, que es llama online, entonces hacemos lo mismo. Pero como que mi conclusión a lo que veía Andrés y lo que decía era como que tu proyecto de vida, pues aparte de como que las cosas profesionales, tu familia, eso como que siempre sea en pro a Dios y en pro a lo que te hace feliz y en pro a como que la plenitud siempre sea Él. Isabelita. Y es que, pues pensaba que como que el tema del proyecto de vida y todo lo del propósito de vida, pues para eso Dios te da como los talentos y los dones para poder lograrlo. O sea, los dones y los talentos que tengo yo no los tiene Andrés y los que Andrés tiene, pues no los tengo yo y los que Au tiene, o sea, realmente como que Él nos da a cada uno como algo para que nosotros pongamos nuestras manos como en pro a Él. Y pues con el tema del propósito creo que al final es pues servirle a Dios. O sea, creo que todos tenemos ese propósito de servirle a Dios desde lo que nosotros podamos hacer. No significa que siempre sea como, en este caso, en un grupo, pero yo me ponía a pensar, todos en nuestra parte profesional podemos servirle a Dios de diferente manera. Yo, por ejemplo, pues soy publicista y yo puedo enfocar como que listo, si yo me voy a encargar de hacer campañas, bueno, ¿qué campañas voy a hacer que realmente impacten a las personas y les sirva? Y que sean las campañas que a Dios le gustaría que uno comunique, ¿cierto? Por ejemplo, Au es abogada, entonces Au se va a encargar de servirle a Dios por medio de, no sé, ayuda. Inmigración a las personas como Ajá. migrantes, sí. Eso sí, o Andrés en la parte financiera, o sea, realmente, pues financiera de las personas, como que realmente todos nuestros dones, nuestros talentos y nuestros conocimientos hacen parte de ese propósito que Dios quiere, que es el servicio a las demás personas, el servicio al mundo, y como nosotros le pedimos a Él que nos ayude a poner esos talentos como a sus
como a sus pies y que nosotros podamos actuar en Y pro a de su ellos. disposición al final. A su Es disposición. como esa profesión que es lo que literal estudiamos o a lo que nos dedicamos, cuando la ponemos al servicio de los demás, se vuelve esa vocación. Exactamente. Y ahí, pues creo que justamente en la charla que les mencionaba ahora que escuchaba de Andrés, que fue la que fue como mi punto de, bueno, ¿qué hago con mi vida? Como que tú hablas algo que a mí me llegó muchísimo, que era como lo aparte de transformarnos, o sea, como que qué tiene que ver como el proyecto de vida, el propósito que tenemos con transformarnos y mencionabas otros dos elementos que tú explicarás mejor, supongo. Sí, yo creo que muchas veces no sabemos si estamos persiguiendo el propósito y ahí es donde empezaba como ese tema y nuestro proyecto en general. Y uno de los 3 puntos era ver si nos estábamos transformando, porque Dios sí o sí quiere que en medio de esa búsqueda nos transformemos. Entonces me acuerdo cómo les compartía, momento incómodo nuevamente va a suceder con Isa, y es, yo les compartía cómo la transformación debe suceder como sucede con una crisálida hasta una mariposa. Y es que estamos en un capullo, ¿cierto? Y en ese capullo es porque tenemos miedo, tenemos muchas cosas que no sabemos si somos capaces de hacer o si simplemente la gente los va a tomar bien, entonces el que dirán. Pero en ese camino de transformarnos empezamos a salir de ese capullo, empezamos a explorar nuevas cosas, empezamos a darle la oportunidad que Dios haga con nosotros hasta que nos damos cuenta que en verdad podemos volar y nos convertimos en la mariposa. Y en mi caso fue igual. Yo les compartía que me di cuenta que estaba en búsqueda y caminando en pro de ese propósito en el momento en que me di cuenta que incluso la forma como yo, digamos que quería y me acercaba a las mujeres cambió. Y que es algo que puede que uno diga que es completamente aparte del tema profesional y de proyecto de vida, pero es que también en mi proyecto de vida está mi familia y está la familia que quiero construir con Isa en este momento. Entonces, antes era como, bueno, tal vez no veía eso. Y es justamente ver cómo incluso esa percepción de lo que yo quería a nivel de familia cambió y cómo lo quería construir de una manera distinta y cómo mis ojos empezaron a ver a las mujeres de una manera distinta y cómo empecé a fijarme en mujeres con diversas capacidades. Digamos, en mi caso nunca me imaginé que iba a terminar comprometido con alguien que era completamente ambientalista o que le encantaba y que digamos que Taciturna. que le encantaba, que le encanta poder pensar en el otro más que en sí. Entonces, como que esas cosas no me las imaginé y nunca me las pensé. Y ahora que mi mejor amiga creo que puede dar fe que hace 5 años, 6, no hubiera sido así, pero como Dios me transformó y me puso, me transformó para poder pensar hoy, ahora sí. Y ser muy feliz, por cierto. Muchas gracias. Ok, no, quería preguntarte también, Au hablaba de transformación, tú nos comentabas en un punto de el poder estirarnos. Sí, Eso es lo que a mí se me hace más difícil, o sea, ok. realmente cómo poder, pues, buscar dar esa milla extra y como actuar en torno a algo. Listo, yo puedo tener, porque yo les cuento, también estuve en esa misma charla, hicimos el tema del Ikigai, re top, súper recomendado, y les prometo que tengo como en mente cuál es mi propósito, pero entonces, ¿cómo hago para poder lograrlo? O sea, en la parte de estirarnos nos comentabas algo sobre poder dar esa milla extra, poder actuar en torno a eso, pero ¿cómo hago si en serio me da miedo hacerlo? Bueno, ahí son 2 preguntas en una. Voy a empezar por la segunda. Lo primero es cómo estirarnos y por qué estirarnos y al final es porque eso fue lo que hizo Jesús. Jesús lo único que hizo desde el momento en que puso sus pies en la tierra fue estirarse. Estirarse para no nacer como un rey, sino nacer como un niño digamos, pobre, pero pobre por las condiciones como nació, ¿cierto? Estirarse porque no necesitaba los mal lujos de la vida, sino que creció en una familia con su papá carpintero, o sea, se estiró en dando y esforzándose más. Él no llegó haciendo milagros por doquier y diciéndole a todo el mundo que comunicara los milagros justamente para coger fama de una, no. Él se estiró haciendo los hábitos del día a día y cada vez que hacía un milagro le decía a la persona, ve, que ha sanado, pero no le conté a nadie. Y era justamente estirándose. Y era, él podía haber hecho su vida redentora o digamos que pagar el precio que pagó por nosotros supuestamente mucho más rápido. O sea, mucho más tranquilo, lo podría haber hecho en 3 meses, pero él no lo quiso hacer así.
Él quiso tomarse el tiempo para mostrarnos de que su sacrificio de amor no era morir en la cruz, sino era hacer todo lo que él hizo. Y era poder sentarse a comer con las prostitutas, era poder ir y lavarle los pies a sus discípulos, era poder ir y compartir y tocar a un leproso. Y eso es el estirarnos. En nuestro caso, no nos toca ese tipo de cosas, son más tranquilas también, pero es poder, bueno, si yo estoy hablando que mi propósito y mi proyecto y lo que yo quiero en verdad conseguir en mi vida tiene que ver con mi crecimiento profesional, pues yo tengo que buscar cómo sigo creciendo a nivel profesional. Si tiene que ver con mi círculo social, pero me da pena salir con otras personas y hablar, no, pues tienes que hacerlo. Es hacer esas cosas que no resultan fáciles normalmente y que las personas normalmente pues prefieren no hacerlas. Entonces, ¿cómo empezar? Y ahí me acuerdo de un libro que me leí, no me acuerdo el nombre, pero nunca se me va a olvidar uno de los consejos que él decía para empezar. El autor se llama Cristian Trujillo y era: vas a hacer la lista de las cosas que más se te dificultan hacer y vas a empezar por una de ellas. Y ahí lo que nos está invitando a hacer es justamente a salir de la zona de confort. Porque si somos capaces de salir de la zona de confort, si somos capaces de estirarnos, de hacer algo que nos cueste, simplemente por el hecho de que nos cueste, pues cuando pongamos en práctica que vamos a hacer esto, que nos cuesta, pero es porque le estamos apuntando a algo que sí queremos, se nos va a hacer mucho más fácil. Y por eso a Aura me acuerdo que se le quedaba una frase que una vez también compartía que decía: si tenemos el qué claro y si tenemos lo que queremos lograr, el para qué, si tenemos el para qué claro, el cómo se hace, se asume, porque el cómo se vuelve sencillo. Eso me dejó en shock, porque de verdad, como que creo que Andrés lo sube en una historia y yo en serio me quedo como marcada de por vida porque era como las 5, bueno, 4:30 de la mañana y estaba como en el gimnasio y yo era como, no, esto es imposible. Yo madrugué, yo me desperté ahí como a las 8 y yo, Dios, pero sí es así, yo tengo claro el para qué, como que no importa la forma y cómo tenga que lograrlo, como que lo voy a lograr y ya. Y ahí quiero Sí. que van a interrumpirte, amiga, pero ahí quería decir algo importante y es como, es que el para qué siempre termina trascendiéndonos. El para qué no termina siendo, ay, porque quiero, no sé, a nivel deportivo, por ejemplo, quiero tener mejor estado físico ahora, o porque quiero simplemente verme mejor. No, esos para qué se quedan chiquitos. Los para qué se vuelven trascendentes es cuando los ponemos no solamente en el muy largo plazo, sino con el otro. Entonces, por ejemplo, yo pienso acerca de la salud y me gusta estar bien físicamente, es para poder yo pensar en que quiero cargar a mis nietos y poder que puedo compartir con ellos espacios deportivos. Chévere compartirlos con Isa ahora que nos vayamos a casar, súper bien, pero yo pienso es cómo poder llegar a hacerlo con mis nietos dentro de 40 años, no en 10 ni en 20, en 40. Y ese es el para qué que me mantiene firme haciéndolo. Y también a nivel profesional, pensando en que yo quiero un muy buen futuro para ellos. Entonces es pensar que ese para qué se asume es cuando se trasciende en el tiempo, pero también se trasciende en cuanto al impacto que vas a generar con las otras personas. Igual que esto, que saquemos espacios de nuestras vidas en el cuales son 100% voluntarios, de servicio, etcétera, y es ¿para qué? Y es para que esto lo puedan ver otras personas, para que otras personas cuando vean esto se inspiren, como nosotros nos hemos inspirado. Me encanta. Ahí te iba a preguntar algo y era como que, pues ya puntualmente sobre ti, es como que cuál es tu proyecto de vida y cuál es tu propósito de vida. O sea, porque no sé, creo que cuando no lo hablemos hablado de todo esto, la gente dirá como, bueno, sí, como muy general tal vez las cosas, pero como ya puntualmente una persona, como cuál sería para que las personas puedan plantearse, bueno, ¿y el mío cuál es? Como cuál sería tu respuesta como Listo, a yo eso. lo voy a responder, pero antes de responderlo lo hablaba mucho yo. Quiero que ustedes también hablen un poco. Y quiero más bien tú, Cris, que nos compartas, ¿escuchaste eso en esa charla? ¿Viste eso en esa historia? ¿Y qué hiciste después de eso? ¿Qué hice después de eso? Nada, nada. Eso está excelente. Estoy aquí sentada. Estoy recibiendo yo el podcast hoy. No, pues la verdad como que si algo me quedó claro de la charla y que yo podía hacer luego, era como literalmente que mi vida va a ser plena en la medida que yo le sirva a Dios y que eso es lo que me va a dar plenitud, que yo sirva a Dios y que me hace feliz servir a las personas. Entonces como que de ahí a como qué pasos tomé, yo decía yo qué quiero hacer con mi vida, yo no tengo ni idea de qué hacer con mi vida y como que siento que eso es algo constante en mí, pero creo que igual ha ido cambiando, o sea,
no me siento en este punto como estaba ahí, que creo que fue hace 2 años, de que no sabía qué hacer con mi vida, sino que siento que Dios va trazando mi proyecto de vida como cada día. Entonces mi proyecto de vida en ese momento era aprender inglés porque quería como, no sé, pues no sé, crecer más profesionalmente y poder ayudar a más personas y alcanzar a más personas. Aprender inglés porque puedo hablarle de Dios a otras personas que no tienen mi mismo idioma. Entonces creo que es como intentar hacer como lo que intenté hacer fue como cosas pequeñas para Dios y por Dios y ya, y como que fueron pasando los años y creo que Dios sí fue guiando mi vida, pero si me preguntan como en este momento, como que no sé, siento que Dios sigue trazando mi proyecto de vida como día a día para servirle, creería. Pero creo que lo estás diciendo perfecto y eso al final es el resumen. Y es como, ya sabes que la conclusión es servirle y que Él está trazando todo a nivel profesional para que lo puedas seguir haciendo. Y tú lo vienes haciendo en Llama Online y por eso es la que lo dirige. Y creo que eso me da paz, como que yo decía, como en la charla, yo decía, Dios mío, si tengo que perder mi proyecto de vida como mañana, pues entro en crisis y en pánico. Pero como que el hecho de que saber que es como paso a paso y día a día, como que yo digo, wow, eso me da paz y tranquilidad, como de que en serio si no sabes qué hacer ahora no importa, o sea, como que en serio como que mañana lo vas a saber y pasado mañana Dios te va a seguir guiando y en una semana y en un mes y así va a pasar toda la vida, como que Dios guiando como tu proyecto y tu vida y tu plenitud. Y ya. Sí, al final es con tal de que camines y ya para responder lo que me decías, y es lo que yo hice en ese instante fue hacer la lista de las cosas. Entonces empecé por lo que era bueno y empecé por todo lo que me apasionaba. ¿Listo? Hice la lista y luego la empecé a comparar, pues que hubieran similitudes. Desde ahí saqué dos cosas. Lo primero era hablar y explicar y enseñar temas relacionados a finanzas personales, inversiones, y el otro era acerca de Dios, esto. Entonces ahí dije, bueno, necesito hacer estas dos cosas. Uno, enseñarle a las personas a que tengan mejor manejo de sus finanzas personales, de las inversiones, pero también hablarle a la gente de Dios. Entonces sabía que mi proyecto iba a estar enfocado por ahí. Luego dije, bueno, ¿y qué el mundo necesita? También necesita esto. Entonces como que todo iba siendo, digamos, encaminado. Y ahí lo que dije, bueno, voy a empezar a hablar en redes sociales de finanzas personales y inversiones, pero en paralelo también quiero hablar de Dios. Y ahí nació Inspirados. Entonces yo hoy me siento pleno hablándole en redes sociales a las personas sobre finanzas personales, sobre este tema de cómo manejar sus inversiones y también haciendo Inspirados. O sea, al final, esa es gran parte de mi proyecto y Isa sabe que a nivel profesional y mi empresa como tal, que tiene que ver con el tema de finanzas, pero un poquito distinto, al final también es una plataforma para también yo poder llegar a más personas en las cuales les puedo terminar hablando del mismo tema. Entonces, así me siento y es lo que me veo haciendo por el resto de mi vida. Me puedo quedar hablando de Dios una vez al día, todos los días de mi vida y creo que sería muy feliz. Sí, igual como lo que veníamos diciendo que en serio cuando uno le da el espacio a Dios en la vida de uno, Él te va acomodando el resto, Él te va acomodando tu parte familiar, te va acomodando tu proyecto de vida profesional, te va acomodando tu parte social, o sea, absolutamente todo, Él va poniendo todo en su lugar, pero si nosotros nos dedicamos a hablar con Él y a dedicarle el tiempo a Él, ¿no? Y Sí. como en torno a todo lo del propósito y todo, creo que la mejor manera de empezar es como preguntándole a Él. O sea, antes de realizar como todos esos, como, no sé, por ejemplo, el Ikigai y todas esas preguntas, es poder decirle como, Señor, o sea, ayúdame tú a reconocer para qué es eso, como para lo que me creaste, ¿no? Al final, escuchaba un ejemplo como muy, muy interesante en estos días y era que la persona que creó este computador es el que sabe para qué lo creó exactamente. Él es el que sabe por qué lo creó, para qué fue diseñado. Y es lo mismo con Dios, o sea, preguntarle a Él, iniciar como por ese lado, pues es la mejor manera para que Él nos vaya respondiendo. Y no es como que hoy en la mañana me levanté y le voy a preguntar y recibí mi respuesta, no sé, en el versículo de la Biblia, sino que es algo que Él nos va a ir mostrando poco a poco y pues y que igualmente con esa, como con esa, como con esas muestras que Él nos da, nosotros podemos ir tomando acción. Em, entonces sí, pues quería comentar eso, que en serio creo que un común denominador en nosotros es que Dios es el que ha estado desde el inicio. Y estoy segura de que, por ejemplo, en mi caso, si yo no le hubiera dedicado a Dios todo ese tiempo, yo estoy en llama presencial, pero digamos todo ese tiempo en llama, en las charlas, que eso, bueno, eso es algo que me ha hecho estirar, como comentaba ahora Andrés, salir de mi zona de confort, pues él no me ha, o sea, no me hubiera mostrado como tantas cosas para lo que yo, pues para lo que yo estoy hecha. Ya la vaina es si yo decido seguir actuando en torno a eso, que obviamente los miedos están a flor de piel siempre y que cuando hago algo, pues obviamente estoy que me muero ahí, pero
al final él como que muestra la recompensa y te dice como, pues sigue haciéndolo porque eso es lo que quiero, o mejor no vayas por ahí porque pues creo que no es el camino. Y ahí quería también agregar algo que me encantó que dijiste, y era como el primer paso es preguntarle a él, y Jesús, cuando empieza su vida, lo primero que le hace es el desierto. Y ser desierto significa justamente eso, y es, yo voy, me retiro, me salgo, me aparto de lo que estoy haciendo para poder hablar con Dios y que Él sea el que me muestre. Que Él sea el que me muestre cómo quiere que funcione todo. E igual, antes de la, digamos, de toda la pasión, ¿cierto? Antes de la última cena, antes de toda la muerte, etc. Jesús lo que hace es irse al Getsemaní. Y igual, es a preguntarle a Él. Entonces, creo que, como nos decía Isa, sacar esos espacios para retirarnos y hablar con Él y que sea Él el que nos ponga esos temas en nuestra vida es súper valioso. Y creo que cuando Isa también hablaba, como que me acordaba de también hayas try es que, pues al final, como que el hecho de que preguntarle a Jesús, pues él siempre luego como obedece, y ahí viene la parte que yo creo que igual es muy difícil, porque como que siento que Dios te puede estar diciendo algo con tu proyecto de vida, yo qué sé, en tu parte de relaciones, pues afectivas con tu pareja, y si Dios te dice como que ahí no es, pues es como que también obedecer y escucharlo, porque tal vez a corto plazo no es lo que te dé más felicidad y más alegría, perdón, pero pues a largo plazo es lo que Él va a querer para ti porque es lo que te da plenitud y paz. Y que creo que eso es súper difícil porque si uno dice ahí, y Dios te dice ahí, no, es que se haga eso, pues como que ya, o sea, como que yo siento que iba a decir como la de Karol G, o fue lo que Karol G dice en la canción, como ni ya. Pero sí, No, pero sí, en las palabras, te decía. en otras palabras. Como que yo creo que igual, eso es en todos los ámbitos, y Dios te dice como que, pues tu trabajo está en una zona de confort y tú crees que tu proyecto de vida es por ahí, pero si te quiere lanzar al otro lado como, no sé, que ahí no sea, sino que renuncies y te dediques a otra cosa totalmente y que te empieces a dedicar a algo diferente, pues como hacerlo porque es lo que Dios te está llamando. Entonces creo que también es esa parte de como, o como creerle a Él, también es que es algo de como que no solo creer en Dios, sino creerle a Dios como, si tú le crees a Dios, pues como que te imparte todo, como escucharlo y actuar en plano que te dice. Pues creo que eso también es difícil, pero pensando pues. Y es que también hablando acerca del proyecto de vida, muy pocas veces nos preguntamos acerca de cómo queremos diseñar nuestra vida. Entonces, una vez pensemos en ese proyecto, después debemos pensar en el diseño del mismo. Entonces, voy a dar un ejemplo. Yo quiero vivir cerca a las personas que amo, pero también quiero poder vivir en diferentes partes del mundo, ¿cierto? Y eso hace parte de mi proyecto de vida en medio de lo que quiero hacer. Poder dar charlas de Dios, poder seguir impactando en el interior de finanzas personales, etc. Pues ahí la pregunta es, bueno, para que eso suceda, ¿cómo tienes que diseñar tu vida para llegar allá? Y es preguntarte, listo, ¿cuáles son esos steps que tengo que cumplir antes de? Bueno, me toca narices, ¿cierto? Como lo hablaba ahorita para poder vivir por este lado. Pero tengo que tener un trabajo remoto o algo que me sustente para poder estar en una parte del mundo sin necesidad de estar en un solo sitio. Y esto lo tienes que empezar a acomodar en tu vida porque es, bueno, si quieres llegar allá, ¿cuáles son los pasos para llegar allá? Entonces, ahí quiero como hacerles y que hagan un ejercicio que me encanta hacer, yo creo que Luis ya le dije también, y es que se pregunten cómo sería el día ideal, cómo se maneja un día ideal en sus vidas, cómo sería ese día que ustedes digan, wow, pleno, casi que absoluto todo el día, desde que se levantan hasta que se acuestan, y que lo piensen. Ahí van a estar mencionando, cuando piensen en esa estructura de ese día, muchas partes de su proyecto de vida, porque van a hablar de familia, van a hablar de un trabajo, van a hablar de algunos hábitos o algún deporte. Entonces empiezan a mencionar varios, digamos que ámbitos que toca empezar a construir. Entonces el diseño de la vida viene en pensar cómo yo empiezo a acomodar las cosas que estoy haciendo en el ya, para que yo pueda llegar a ese día y vivirlo. Y luego dar cuenta que no es tan difícil. Y que además de no ser tan difícil, no nos va a tomar mucho tiempo lograrlo. O sea, que es algo que es alcanzable. Lastimosamente las redes sociales nos venden esas imágenes y videos en los cuales aparece la persona en la playa y todo el día y uno piensa que esa es la vida soñada. Y no. O sea, uno estando en la playa después de 20 días se va a aburrir. Y literal.
Después de 5, no, tampoco yo me pido en 20. Pero sí, sí es eso, es que pensemos cómo en serio es ese día ideal y cómo van a ver que medio de ese día va a estar compartir con personas, va a estar hablando de Dios, va a estar escuchar cosas de Dios también. Entonces empezamos a orientar nuestra vida hacia Pero ya para concluir y decir lo último, creo que siempre he dicho este ejemplo y creo que lo diré siempre y nunca lo dejaré de decir. Y es cómo estaba organizado el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en la época de los padres de Abraham, etc. Y es que la tienda de la alianza estaba en el centro. En el centro estaban las tablas de la ley y estaba, digamos que todo lo que en ese momento simbolizaba a Dios, ¿cierto? Y alrededor se construía el pueblo. Alrededor estaban todas las otras tiendas. Y cuando ellos se movían así. Movían en la cabeza, se movía la tienda y cuando llegaban a un sitio se quedaban en el centro y alrededor se esparcía el resto. Así debe ser nuestra vida, así debe ser nuestro poder. Y es que a donde nos movamos que la cabeza sea Dios. Y cuando lleguemos a un sitio, lo que sea que estemos haciendo, pensando, el lugar donde estamos viviendo, Él está en el centro. Y que a partir de ese centro organicemos el resto. Y vamos a ver cómo se organiza toda nuestra vida. Me encanta la conclusión, la verdad. No sé qué piensa también que cuando que empecé el podcast, como, o bueno, como una invitación o algo como para ustedes. Y también, pues en conclusión, yo creo que es pensar que como los sueños de Dios con nosotros son más grandes que lo que nosotros tenemos pensado. Yo siempre pienso que pues, lo que Él sueña para mí es 1000 veces más grande que lo que yo puedo sentar estar aquí pensando para mi vida. Que sus pensamientos pues son más grandes que los míos y que al final como que cumplir su propósito en mí, pues es lo que me va a dar plenitud. Como que eso y que pues nada, que si están ahí escuchando tengan fe y confianza en Él, que tengan paciencia y que le creamos pues a Él en lo que quiere para nuestra vida. Exactamente. Y al igual como, o sea, me ponía a pensar en los discípulos, en Mateo, en Pedro, en Andrés, como que ellos ya tenían algo súper claro, tenían súper claro el hecho de que iban a ser pescadores siempre. Y ese era su propósito, pero Jesús vino y les dijo como que no, o sea, vení que les tengo un plan mejor y es ser pescadores de hombres. Ellos probablemente podían decir, pues no sé cómo hacerlo, no sé ni siquiera hablarle a las personas, yo solamente sé pescar pececitos, pero Dios sabe cómo hacerlo. Entonces es como no tener miedo de actuar en torno a lo que Dios te está pidiendo, y poner como sí, como todas tus habilidades como, y todas las herramientas que tienes en ti, pues para poder lograr ese propósito mayor, ese proyecto de vida que Él tiene. Que si Él te mueve el piso y te cambia de rumbo, pues no hay problema, o sea, al final Él te va a guiar en el camino y pues Él es el que te va a apoyar en cada momento. Entonces, pues creo que Caminar, llorar. Caminar. No dejemos de orar y no dejemos de caminar. Al final, literal, caminando es que Él nos va a mostrar y que en ese camino la oración sea canción. Bueno, feliz de ese nuevo episodio, una nueva, espero en la próxima, yo soy el host. No, nada me gusta mucho nada, como que hablando del proyecto ya para concluir y siendo, bueno, o sea, este episodio sea a los primeros, pues nada, como que realmente es como muy feliz y me hace muy feliz como compartir con Isa, con Andrés, pues son mis mejores amigos y creo que al final sí le dejamos todo a Diosito como que, nada, como que el Diosito con senos pequeños amigos y no hay que esperar de Él y que estaban muy felices de estar aquí compartiendo con ustedes, que sigan escuchando los próximos episodios que van a venir, que pues vienen cargados de amor, de Dios, de experiencias, de testimonios y muchas personas que pues simplemente les van a hablar de su vida, lo que ha hecho Dios en ellos. Y en el próximo episodio espero un nuevo host que no conocen, fue invitado en el momento, pero esta vez viene de pausa. pues nada, en serio, sigan escuchando Inspirados, tenemos como que muy buenas ideas y esperamos que les haya gustado mucho este episodio, que Dios los bendiga y que tengan un excelente día, noche. Feliz día para todos, y no olviden darle like, también suscribirse al Spotify y prender las campanitas para que el próximo episodio de la próxima semana nos vuelvan a escuchar. Dios los bendiga. Chao, chao.